Decidí traer a YouTube un formato que estuve explorando en la plataforma de TikTok, que es el diario de una autora. Mi intención con estos videos es poder compartir con ustedes reflexiones, diferentes ideas o conceptos sobre la escritura, el proceso creativo, experiencias en mi propio hacer o incluso algunas que me parecen realmente necesarias. Entonces, a raíz de eso, es que vengo con este video. Estoy suscripta a un mailing, a un newsletter de un blog sobre escritura, que es realmente una de las herramientas más dinámicas que uso en este último tiempo cuando se trata de contenido para escritores. Les voy a dejar acá en la caja de este video un link al blog para que ustedes también puedan incursionar, pero en este caso en particular les quería hablar de una entrada del blog que se llama Responsabilidad en la escritura. Y la verdad es que me gustó un montonazo lo que mostraban en este texto, porque siento que hay algo de lo que proponen para pensar la escritura que muchas veces queda un poco dejado de lado. Cuando uno escribe, casi siempre cuando uno empieza a escribir, empieza desde un lugar muy personal, desde un lugar de necesidad, de un desahogo, de una conexión con uno mismo. Eh, Uno escribe porque necesita un lugar en el que descargar algo de su vida o de su situación personal o emocional. Al principio, en general, pasa muchas veces que al principio esos textos no son historias, no son novelas, ¿no? Son lo que necesito que sean. Es este desahogo, es esta verborrea, ¿no? Que tengo que poner en algún lado porque no puedo más. Después por ahí, si a uno le interesa, empiezan a pasar como otras cosas. Empieza a entrar en juego la creatividad, empieza a importar la originalidad de lo que estoy escribiendo, empiezo a conectar con unos personajes, empiezan a pasar otras cosas. Llega un momento quizás, y es lo que yo siento y es lo que hablaba esta entrada del blog y que por eso hoy quería comentarlo con ustedes, puede llegar un momento en ese proceso en el que empezamos a reconocer que tenemos una responsabilidad como escritoras. Nuestra responsabilidad primera es que el texto que estamos escribiendo va a perdurar en el mundo. Y a veces perdemos un poco el foco en eso. Al principio puede por ahí generar un poco de sensación de ansiedad o parecer como muchísimo y abrumar un poco. Pero cuando una puede trascender esa primera emoción por ahí negativa, la idea de que lo que estamos haciendo, ese arte que estamos dejando en el mundo, va a seguir existiendo después de nosotras, es realmente algo fascinante y es de lo que más me gusta a mí de la escritura. Esa posibilidad de plasmar mis pensamientos, plasmar estas ideas, estos personajes, estas historias y saber que eso va a existir más allá de mi finitud. Creo que es algo maravilloso que tiene el arte y la escritura, el lenguaje escrito vehiculiza eso de una forma que otros lenguajes por ahí no. Digo, en la era digital, fotos, videos o textos en formato digital, y uno no sabe cuánto tiempo eso va a estar ahí. Mañana se vuelve real el caso 63 y se caen las nubes y se termina Google, se terminan todas esas herramientas de las que estamos completamente acostumbradas y acostumbrados, y lo que yo tenía en digital deja de existir, porque en realidad no está. Pero algo físico, una obra en papel, y no me refiero a editar un libro de manera tradicional, me refiero a tener cuadernos, me refiero a imprimir mis cosas, guardar una carpeta, conservar una carpeta llena de mis textos, de mis creaciones. Eso trasciende, eso llega a otros lugares. ¿Dónde entra en juego la responsabilidad en esto y qué es lo que plantea, ¿no? en este posteo hermoso que les recomiendo que lean, Sin Sangia? Es que la responsabilidad tiene que ver con que es ideal que uno cuando está escribiendo
logre tener en cuenta esta durabilidad que tiene la palabra escrita para hacer lo mejor de lo mejor. A veces, en cómo se maneja un poco el mundo de la literatura, y a veces con esto que por ahí estamos muy inmersas y muy inmersos en el concepto como del fast fashion aplicado al mundo de los libros, que es algo que también está pasando mucho, a veces se pierde un poco de foco esto de nuestra responsabilidad, porque esto va a perdurar y va a continuar durante por ejemplo, un libro que tenga mucha llegada hoy en día, que resulta que tenga problemas estructurales, o que tenga muchas erratas, o que haya cosas que no salieron bien, páginas que están mal puestas, hubo ahí todo un fenómeno, por ahí lo saben, de un libro como que estaba muy esperado por los fans, el segundo libro de una saga estaba súper generando ahí como adeptos y ansiedades y cosas, y resulta que esa tirada en físico salió mal, que hubo que retirar ejemplares del mercado, volverlos a hacer, ¿no? Digo, como hay muchas cosas de ese tipo de consumo de la literatura que a veces atentan en contra de esta responsabilidad de la que estamos conversando hoy. Entonces, mis libros publicados son hechos de manera artesanal. O sea que yo no tengo libros a la fecha publicados de manera tradicional, con ventas en librerías, digámoslo así, ¿no? Mis libros siempre se vendieron en ferias de arte gráfico, ferias del libro, ferias, cualquier tipo de feria en la que yo iba. Yo llevaba mis libros y los movía como en esos espacios, siempre como un precio muy amigable, ¿no? Teniendo en cuenta unas cuestiones. Y de repente, tener en cuenta que eso que yo hice, ese texto que yo escribí, ese pequeño libro al que di vida con mis dos manos, porque por eso era artesanal, porque la encuadernación y la maquetación y todo lo hice siempre yo, saber que eso perdura, aunque yo dejo de verlo, en una biblioteca, en algún lado, hay una persona que compró mi libro en una feria y ahí sigue, o quizás lo regaló. Digo, como hubo una circulación de esos textos, de esas palabras y de ese material que va mucho más allá de lo que yo puedo como ver propiamente dicho y percibir, ¿no? Y me parece muy importante porque hay algo de eso, de esa eh, durabilidad que necesita que yo le preste atención para que el material con el que yo trabaje y que yo produzca como escritora, como autora, logre su mejor versión. Es importante que yo tenga en cuenta que esto va a continuar y esto va a seguir más allá de lo que yo percibo. Hoy leyendo esa entrada en el blog, dije, qué poderoso, esta idea es muy poderosa, la idea de lo que perdura es muy poderosa, pero además de ser muy poderosa, me parece que es muy necesaria. Porque cuánto mejor soy yo cuando hago mi arte si estoy apuntándole a mi mejor versión en este momento. Por supuesto que todos los proyectos tienen la marca humana, tienen sus errores, tienen sus pequeñas fallas, tienen sus cosas que podrían haber sido mejores desde ya. O sea, yo no estoy diciendo que eso no es así, pero lo que estoy diciendo es que cuando yo estoy en una etapa de mi proyecto, como puede ser la revisión, y estoy realmente apuntando a dar lo mejor de mí, porque como escritora tengo una responsabilidad con la comunidad a la que voy a entregar mi texto, realmente el resultado puede tener un mayor brillo y una mayor que estar más pulido, algo así quiero decir. La verdad es que me dejó pensando mucho la idea de la responsabilidad, me dejó pensando mucho cómo se recibe lo que uno crea, a veces olvidamos un poco esa parte, pero entender que nuestra escritura solamente se completa cuando es leída, es algo que también hace que empecemos a tomar como conciencia, ¿no? De a poco, del otro, de lo que hay del otro lado. No escribir para los demás, no tiene que ver con eso, tiene que ver con realmente buscar con lo que estoy haciendo
esto, como cierto grado de, a mí me gusta pensarlo, excelencia. La mejor excelencia a la que puedo aspirar en ese momento, porque desde ya que si es mi primer proyecto, va a ser un resultado, y cuando haya una trayectoria más larga, el resultado pues va a ser otro. Porque a escribir se aprende escribiendo, y eso lo decimos muy seguido quienes nos dedicamos a esto, porque es real, ¿no? Pero si en cada etapa y en cada momento de mi carrera y de mi oficio yo apunto a la excelencia, entonces en cada etapa, en el primer proyecto, en el segundo, en el tercero, y de aquí a 10 años, en cada una de esas etapas yo voy a sacar el mejor resultado posible. Le voy a dar a los lectores el mejor resultado posible, y eso me parece que es algo interesante de conversar. Desde ya me encantaría saber qué sentís vos que estás del otro lado respecto de esto. Si como lector te pasa, a mí me pasa también como lectora, reconocer esto, ¿no? Libros que tal vez podrían haber sido un poco más cuidados. Y si te pasa también en tu faceta de escritor o de escritora, ¿no? Dedicándote un poco a este arte, o si te pasa quizás en otro lenguaje que no sea necesariamente la escritura, me va a encantar leerte. Tengo intención de hacer esto más seguido, les aseguro que eso es así. Vamos a seguir apostando por reflexionar en torno a la escritura, por reflexionar en torno a este oficio, por seguir generando material que nos haga pensar, que ese es mi objetivo, y seguir armando diálogos, pequeños refugios virtuales, como son mis redes y las redes de muchos otros. Les dejo el blog aquí abajo para que puedan acceder. Van a tener mucho ahí para explorar porque tienen mucho material. Y espero que nos veamos muy pronto para seguir pensando, para seguir hablando y para seguir escuchándonos, que tanta falta nos hace en estos tiempos que corren y en todos los tiempos que corren, pero en estos más que en otros. Espero que te haya acompañado un rato con esta charla y nos estamos viendo muy, muy prontito.